Pido a Esteban, que es el anfitrión, que nos haga favor de mantener silenciados a todos los participantes para que podamos disfrutar de la reflexión de esta noche. Recording in progress. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. De modo particular, queremos agradecer la presencia el día de ayer y también hoy de nuestro señor obispo Adolfo Miguel. Él, muy atinadamente, ayer hizo una introducción a la lectura global de la obra lucana, particularmente del Evangelio, pero desde luego también tomando en cuenta Hechos de los Apóstoles, y nos ha sido muy provechoso. Y vamos a continuar ahora la línea Ponte el aparato. Vamos a continuar ahora con los temas de esta semana, que como ya lo vieron en el programa, pues suponía la introducción y lectura global del Evangelio de Lucas, que ya tuvimos ayer. Hoy hará favor de compartirnos el padre Armando Nogués Alcántara sobre los relatos de la infancia de Jesús. Posteriormente, su servidor Antonino Cepeda Salazar abordaré el ministerio público de Jesús también en el Evangelio de Lucas. Luego, el día jueves, Dios mediante, el padre Jesús Ares Villarreal nos ayudará a poner atención en una parte del Evangelio en donde se nos refiere la decisión de Jesús de encaminarse hacia Jerusalén, que está por allá por el capítulo 9:51, si no recuerdo mal, en donde se nos habla de esta firme determinación de Jesús de afrontar pues, su propia entrega al camino de la cruz. Y después, por último, de nuevo, el padre Armando Nogués Alcántara nos ayudará a abordar los relatos pascuales. Entendemos pues las apariciones, la resurrección del Señor. Siempre estamos en el Evangelio de Lucas. Entonces agradecemos, padre Armando Nogués Alcántara, tu presencia. Yo sé que eres biblista, apreciamos mucho tus obras ya escritas que nos introducen a distintos ámbitos de la lectura de la Sagrada Escritura. Sé del aprecio y amor que tienes por la palabra de Dios. Entonces agradezco mucho. Si tú mismo nos dices de manera sencilla dónde estudiaste Biblia y de qué comunidad religiosa eres, por favor. Te cedo la palabra. Muchas gracias, padre Antonino. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, señor obispo. Qué gusto que nos acompañe. Tengo que presentarme. Yo soy religioso de la Congregación de los Clérigos Regulares de Somasca, una congregación fundada en el siglo XVI por San Jerónimo Emiliani. Y en México estamos presentes acá en la zona de nuestra diócesis de Azcapotzalco, en Santa Rosa, y en la zona de la arquidiócesis de Tlalnepantla, en Iztacala y en San Rafael. Pues a mí me tocó, gracias a Dios, estudiar Biblia en el Pontificio Instituto Bíblico allá por los años 80 en Roma. Y he venido pues enseñando Biblia aquí en distintos seminarios y centros teológicos y en algunas universidades. Bien, quisiera yo comenzar con, como nos invitó ayer el señor obispo a hacer este encuentro, un encuentro de oración, y comenzamos invocando a nuestro Padre del Cielo y decimos juntos: Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora, ya encarrerado en la oración, como en los relatos del nacimiento de Jesús, de Lucas 1 y 2, hay 4 cánticos que nosotros solemos orar en la liturgia de las horas. Quisiera yo compartir una pantalla y que juntos recemos el
cuarto cántico. A ver, creo que esperamos que ya esté la pantalla por ahí. Me parece que sí. Vamos ahora, en primer lugar, a presentarles una aplicación que ustedes pueden bajar a su teléfono o a su tableta. No se puede bajar a la computadora. Esta aplicación se llama Apostólica con doble P. La voy a abrir. A ver, y ustedes van a encontrar que es una aplicación hecha por el episcopado y tiene, entre otras cosas, bueno, primero voy a presentar todo lo que tiene esta aplicación Apostólica con doble P, A-P-P, Apostólica. Ahí encontrarán el misal, una forma de hacer donaciones, la liturgia de las horas y la Biblia. Me interesa el misal, la liturgia de las horas y la Biblia. Voy a abrir la Biblia porque nuestro señor obispo estuvo muy empeñoso en que este texto, esta traducción recientísima de la Biblia, fuera realmente una traducción en donde... Vale. Entonces, aquí vamos a encontrar Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a abrir el Evangelio según San Lucas. A ver, ya lo abrió. Y aquí tenemos una forma de acceder al texto. Dice Lucas y aquí dice Lucas 1. Y después tiene Lucas 2. Aquí yo puedo poner y se despliega una ventana donde está Lucas 2, que es el que voy a proyectar en este momento. ¿Cómo cierro esta? Para hacer crecer la letra, tengo esta posibilidad de distintos tamaños. Ahorita yo siempre selecciono, ya a estas alturas de la vida hay que seleccionar el tamaño más grande y ya tengo el texto. Bien, estoy en Lucas 2 y vamos a leer a partir del versículo 29, el cántico del profeta Simeón. Decimos todos: Señor, ahora puedes dejar partir a tu servidor en paz, según tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación, la que dispusiste a la vista de todos los pueblos, y es luz que se revela a los paganos, y da gloria a tu pueblo Israel. Esta es la traducción de la Biblia, en la cual colaboró decididamente nuestro señor obispo, y a él le tocó revisar todas las traducciones del Nuevo Testamento, según tengo entendido. Bueno, dicho eso, entonces, pues vamos a entrar a nuestro tema, y el tema que nos ocupa, vamos a ver de qué se trata, es precisamente el tema de los relatos del nacimiento de Jesús. Bien, para ello yo he publicado un libro relativamente pequeño, se llama El nacimiento de Jesús según Mateo y Lucas, narradores, intérpretes y evangelizadores, y lleva el sello de la editorial Verbo Divino. Bien. En el estudio de los relatos del nacimiento de Jesús, quisiera yo recordar brevemente lo que nos dijo ayer el señor obispo, unos asuntos que son fundamentales, y es precisamente ubicar el Evangelio según San Lucas en la historia. Y vamos a ver, aquí encontramos nosotros. ¿Quieren escuchar o me llevo el celular? En esta línea de tiempo, creo que lo están viendo, vemos años 70, 80, 90 y 100. El Evangelio de Marcos se escribió por el año 70, los Evangelios de Mateo y Lucas entre los años 80 y 90, y cerca del 100 se escribió San Juan. Entonces lo que hoy vamos a leer son los relatos del nacimiento de Jesús de Lucas, que tienen un texto semejante, no igual. Perdón por la
Perdón por la interrupción, Tema. perdón por la interrupción. ¿Dejaste Es el que, micrófono abierto? ¿por qué no apagan todos los micrófonos? Hay algunos que están prendidos y meten ruido, por un lado. Y segundo, la línea de tiempo que comenta no se ve en pantalla. Ah, bien. Vamos a ver. Se tendría que ver. A ver, vamos a ver. A ver qué ha pasado. Voy a proyectar otra vez la línea de tiempo, a ver si se ve. Compartir. A ver, creo. ¿Están viendo ahora sí la línea de tiempo? Sí. Ahora sí. Sí, ya. Ahora sí, qué bueno. Agradecemos Ahora sí. al hermano que nos hizo esa observación tan oportuna, porque si no uno está hablando en el aire. Entonces, en esta línea de tiempo, voy a regresar a donde estábamos. Los evangelios de Mateo y Lucas se escribieron entre el 80 y 90 y son los únicos evangelios que nos dan unos relatos sobre el origen, el nacimiento y la infancia de Jesús. El evangelio según Marcos y el evangelio según Lucas no nos dan ese testimonio. Recording in Los progress. existieron antes de que tú nacieras. Y los ruiseñores, pues muy raramente cantan en las pilas del bautismo. Sin embargo, el poeta, que utiliza un género literario poético, utiliza metáforas. Y entonces van a ver ustedes que en sus metáforas y en la manera como construye, tiene algo muy interesante. Para nuestra fe es fundamental. El día que tú naciste, aquí se habla del nacimiento natural, pero también dice en la pila del bautismo. Aquí se habla del nacimiento en la fe. Dos nacimientos, tal como aparece en el Evangelio según San Juan, nacer según la carne y nacer del Espíritu. Después tenemos otras cosas, las flores y los ruiseñores, el mundo vegetal y el mundo animal. Y si profundizamos un poco más, voy a pintarlo ahora para que nos fijemos. Flores y nada más estas letras. Flor y canto, flor y canto. En la filosofía náhuatl, flor y canto es una manera de decir la verdad. Algo muy verdadero se dice con flor y canto. ¿Quién sabe si el poeta tenía esto presente? Pero sin duda en su inconsciente y en los imaginario que recibió en su cultura, eso está presente. La flor y el canto, como en el relato guadalupano. El relato guadalupano comienza con el canto de los pájaros, el siniscan y el coyoltotl, y termina con las flores, precisamente que lleva Juan Diego, las flores recogidas en el cerro del Tepeyac, para decirnos que algo es muy verdadero. Ustedes ven que si nosotros queremos leer esta estrofa desde el punto de vista de una biografía científica, pues se nos cae de las manos. No precisa ni la fecha, no precisa ni quién nació. Efectivamente, las flores existían antes y existieron después. Y luego los ruiseñores, pues a lo mejor estaban otros pajaritos también allí en la pila del bautismo, si es que fueron.
Este poema no tiene como objeto dar una información biográfica estricta, aunque presupone hechos que son históricos. Cuando le cantamos a alguien las mañanitas significa que nació y que probablemente fue bautizado y que es un ser humano y por eso le cantamos las mañanitas. Entonces, no hay mentiras, hay una elaboración poética de ese acontecimiento, de que haya nacido biológicamente y de que haya sido bautizado. Y para ello, pues construyó un poema muy bonito que tiene un mensaje. Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Allí va el mensaje. Eso es lo que le importa al poeta cantarle a la cumpleañera o al cumpleañero. Eso es un poema, un género literario que expresa las cosas en profundidad, que da un mensaje bastante profundo, pero que desde el punto de vista de la crónica biográfica, pues se nos cae de las manos, porque su propósito no es dar crónica biográfica. Cuando vamos a festejar el cumpleaños de alguien, no vamos a leer su acta de nacimiento, por favor. Vamos justamente a decirle, como el poeta lo señala, lo mucho que yo te quiero. Y para eso se elaboró un poema bellísimo que es profundamente verdadero y que expresa cosas importantísimas. La naturaleza con los vegetales, con los animales y la fe, el nacimiento biológico y el nacimiento del bautismo según el Espíritu. ¿Cómo la ven? Hay que atender al género literario. Si no atendemos al género literario y esta estrofa la tomamos biográficamente, vamos a hacer una serie de interpretaciones verdaderamente tontas y absurdas y no recogemos el verdadero significado de ese texto. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a pasar a avanzar un poco a comprender el género de literatura que nosotros encontramos en los relatos de la infancia. Vamos a ver, voy a proyectar ahora sí, un momentito, a encontrar la página precisa. Un segundo. Entonces, ahora sí ya lo proyecto. Necesitamos comprender el tipo de literatura de los relatos del nacimiento de Jesús y de su infancia. Es importante comprender estos tipos de literatura y quisiera yo leer rápidamente. Para comprender los textos sobre el origen y el nacimiento de Jesús, es preciso saber a qué tipo de literatura pertenecen y cuáles son sus propósitos literarios. Ante todo, es preciso señalar que no pertenecen a la historiografía ni a la biografía de tipo científico. Eso no lo pretendían en aquella época. Entre los tipos de literatura que se encuentran parecidos, el género, lo que se comparte en común con otros, es muy parecido a los relatos de la infancia de personajes famosos de la antigüedad. Eso. También separé en este sentido los relatos de la infancia de Jesús tienen un propósito de presentar a Jesús con todo su honor y con toda su dignidad. Eso. Y por lo tanto nos van a presentar un tipo de mensaje y un tipo de contenidos particulares. Aunque Mateo trata, como él mismo lo dice 2 veces, del origen de Jesús y Lucas se ocupa de su concepción y nacimiento, ambos escritos pertenecen al género literario o tipo de literatura llamado relatos de la infancia de personajes famosos y forman parte de una biografía antigua. Entonces, es biografía, pero en el modo antiguo, como los personajes famosos. Los evangelistas se ocupan de algunos temas comunes a este tipo de textos de la antigüedad, aunque son mucho más breves, 2 capítulos cada evangelista.
evitan la tendencia a ampliar estos elementos con largos comentarios. Son brevísimos. Mediante estos recursos de lenguaje, comunican lo que significa la figura de Jesús para la comunidad creyente. ¿Cuáles son los temas de los relatos de la infancia? El anuncio del nacimiento por un ángel o por medio de un sueño. La esterilidad de la esposa antes de la intervención divina. Profecías o augurios sobre el futuro del recién nacido y palabras o hechos precoces del niño. Los relatos de la infancia de la antigüedad de los personajes famosos normalmente tratan estos temas y obviamente San Mateo y San Lucas van a abordar estos temas y lo van a abordar a su modo, sin duda ángeles, sin duda sueños, intervenciones de Dios. Hay profecías, hombres y mujeres que profetizan sobre el recién nacido y hay palabras o hechos precoces del niño. El único que los pone es Lucas. Mateo no pone esas palabras ni hechos precoces. Hay otras cosas que también aparecen, pero eso ya sería en relación más con Mateo, el motivo de la persecución y la salvación del niño rey. Ese es un asunto que también aparece, ¿verdad? Y luego hay que precisar la intención literaria que tiene. ¿Cuál es su propósito? Como parte de una biografía antigua, tanto Mateo como Lucas 1:2 tienen propósitos. Vean, elogio del personaje, ejemplarizantes, nos presentan modelos de vida, cronísticos, hay algunos datos de fechas, de lugares, didácticos, sobre todo una enseñanza, y propósitos apologéticos, defenderse de algunas malas querencias, de algunas malas interpretaciones, pero sobre todo son relatos teológicos. Su interés es principalmente teológico. Los relatos de los orígenes y el nacimiento de Jesús son un ejemplo elocuente de teología narrativa. No recopilan datos de interés biográfico para satisfacer curiosidad, sino para proclamar la fe en Jesús. Si ustedes ven los relatos de la infancia apócrifos, que están fuera de la Biblia, allí hay muchos datos de interés y de satisfacer curiosidades de la gente y de los creyentes, a veces con buena intención, pero eso no aparece en los evangelios del Nuevo Testamento. En los evangelios del Nuevo Testamento se desarrollan los temas básicos del mensaje cristiano, pero en forma de relato. Literariamente están muy bien esquematizados y muy bien organizados. Entonces, su interés es teológico, se trata de proclamar la fe en Jesús. Y ustedes verán que si leen Mateo 1:2 o Lucas 1:2, van a encontrar prácticamente una síntesis de todo el Evangelio. Todas las peripecias de Jesús aparecen en esos relatos de su nacimiento. Bien, vamos ahora a decir algo sobre las formas literarias. Vamos a ver si nos entendemos. Un género de literatura tiene pequeñas formas literarias, pequeños relatos que ahorita lo van a entender un momentito. Vamos a ver. Las formas literarias. Muy bien, aquí está. Los relatos de la infancia. Perdón, padre Armando, no cambia la pantalla. No cambia la pantalla. Se quedó en tipo de literatura, relatos de infancia. Bien, entonces voy a regresar otra vez y nuevamente a compartir la pantalla. A ver si ahora sí se comparte. A veces tarda creo que ahora sí. ¿Se ve ahora sí? Sí. Eso. Entonces, esta tradición evangélica de los relatos de los orígenes es una tradición evangélica independiente. Conviene entonces que tengamos presente que la corriente de tradición de la cual se nutren estos relatos del nacimiento de Jesús tiene un origen muy diferente al del material relacionado con su ministerio. Son tradiciones diferentes.
una del ministerio, otra del origen y nacimiento. Los dos evangelistas utilizaron modelos y esquemas bien conocidos de la literatura judía y de la literatura griega o helenística. En los relatos de la infancia hay personajes importantes que se echan manos de diversas formas literarias, diversas formas, pequeñas unidades literarias. ¿Qué encontramos en los relatos de la infancia? Genealogías, listas de antepasados, midrashim, comentarios bíblicos, teologúmenos, una teología puesta en escena, relatos de anunciación, sobre todo por la intervención de los ángeles, sueños en el caso de Mateo y muchos paralelismos en el caso de Lucas. Estas serían las formas literarias o pequeñas unidades literarias que aparecen en los relatos de la infancia. Y con eso, entonces, ahora sí, vamos a entrar un poco más a profundizar los relatos de la infancia según Lucas. Y para ello, quisiera yo recordar que ayer ya el señor obispo nos dijo que al Evangelio según Lucas le interesa mucho los paralelos. El relato de Lucas 1 y 2 tiene notables paralelos. Vamos a ver cuáles serían esos paralelismos. Vean ustedes, es una narración en donde se pone en paralelo a Juan y a Jesús. Aquí están las citas del Evangelio según Lucas que se refieren a Juan y aquí están las citas que se refieren a Jesús. ¿Qué nos narra de ambos personajes? Se presenta a sus padres. Viene la anunciación de su nacimiento. Viene la respuesta de la madre. Se narra el nacimiento del personaje, del profeta Juan y de Jesús, el Hijo de Dios. De ambos se narra su circuncisión y la imposición del nombre. Para ambos hay una respuesta profética. Y de ambos se nos cuenta una vez el crecimiento del niño Juan y dos veces, aquí en 2:40 y 2:52, dos veces se habla del crecimiento del niño Jesús. Entonces, una narración en paralelo. Bien clarito. Bien, vamos a ver que este paralelismo se ve ya en la organización del relato. Fíjense ustedes, ¿cómo comienza el relato? Anuncio del nacimiento de Juan, 5:25. Luego, inmediatamente, anuncio del nacimiento de Jesús, 2 anunciaciones. Luego hay un encuentro de María e Isabel donde se encuentran los niños, se encuentran las mamás y se encuentran ambos niños. Luego se narra el nacimiento de Juan, su nacimiento y su recibimiento. Luego el nacimiento de Jesús y se narra el nacimiento, el recibimiento. Y luego ya una escena propia es Jesús en el templo. El niño Jesús que hace algunas declaraciones muy particulares. Hasta el momento uno diría, mira nada más qué interesante. Los evangelistas eran buenos arquitectos de literatura, sabían organizar el texto para comunicar el mensaje. Si alguien quiere comunicar algo, hay que comunicarlo organizadamente y por eso después de 20 siglos los seguimos leyendo. Ha sido un trabajo de edición genial. El evangelista es el evangelista Lucas y los demás también son realmente gente que tenía mucho oficio como evangelizadores. Sabían comunicar. Hay que, lógicamente, darnos cuenta cómo organizaron su mensaje. Pero hasta el momento alguien preguntaría, bueno, Juan y Jesús aparecen en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque era una técnica de aquella época al comparar dos figuras, acuérdense las vidas paralelas de Plutarco, siempre se trataba de resaltar a una de las dos figuras. Ese procedimiento se llama síncresis, juicio común. Se ponen los dos y se ve claramente quién es el más grande. Y por eso los estudiosos de los relatos nos dicen
que hay que prestar mucha atención a lo que uno va leyendo y no encandilarse con el paralelismo. ¿Por qué? Porque a veces el paralelismo se desequilibra y entonces se ve un plus de significado, se ve la diferencia. Nacen, son anunciados, nacen, pero hay diferencias, notables diferencias. Prestar atención cuando el paralelismo se desequilibra. Por ejemplo, solamente unos detallitos. Juan es el profeta del Altísimo. Uno dice, qué bonito. Pero Jesús es el Hijo del Altísimo. Son diferencias, parece que notables, la más notable. Juan es un hombre de Dios, sin duda, un profeta santo, enorme, pero no es lo mismo que ser hijo de Dios, que ser hijo del Altísimo. Y vean cómo lo hace notar. Juan será grande ante el Señor, en 1:15, pero Jesús simplemente será grande, en forma absoluta. Luego, la circuncisión de Juan se narra en 8 versos. ¡Qué barbaridad! Mucho detalle para narrar que a Juan lo circuncidaron, claro, para denotar su estatuto de un profeta del pueblo judío plenamente circuncidado. Jesús también es judío, pero basta mencionar que en un versículo que fue circuncidado al 8º día y que así se cumple la ley. Ahora, otras diferencias. La misión de Juan es objeto de preguntas. ¿Qué irá a hacer de este niño? Pero en el caso de Jesús, los pastores reciben una revelación completa. No hay duda quién será este niño. Los pastores lo dicen plenamente en 2:10-12. Otra diferencia, Zacarías, el padre de Juan, no creyó. María, la madre de Jesús, sí creyó. Entonces, cuando leemos el Evangelio de Lucas o en la Biblia leemos textos paralelos, hay que prestar mucha atención a las diferencias. Bueno, vamos ahora a familiarizarnos más con este texto. A ver, un momentito. Eso. Vamos a familiarizarnos. Página 99. ¿Cómo está ya la sucesión de unidades literarias en el Evangelio según Lucas? Se anuncia el nacimiento de Juan, se anuncia el nacimiento de Jesús, la visita de María a Isabel, nace Juan, nace Jesús, presentación de Jesús en el templo y luego la peregrinación pascual de Jesús al templo. Lo repito para que veamos el orden como va contándonos el evangelista Lucas. Se anuncia el nacimiento de Juan, se anuncia el nacimiento de Jesús, la visita de María a Isabel, su pariente, no se dice que sea su prima, su pariente, nacimiento de Juan, nacimiento de Jesús, presentación de Jesús en el templo y peregrinación pascual de Jesús al templo. Esa sería la secuencia de eventos en la trama de este relato. Bien, hay que notar que entre estos eventos, Lucas fue tan hábil que nos supo introducir 4 cánticos. 4 cánticos. El cántico de María, la Magnífica que le llamamos, el cántico de Zacarías, el Benedictus, el cántico de los ángeles, el Aleluya, y luego el cántico de Simeón. Nosotros, todos los días en la liturgia de las horas, por la mañana, rezamos o cantamos el cántico de Zacarías en laudes. Por la tarde, en vísperas, la Magnífica, el cántico de María. Y por la noche, en completas, el cántico de Simeón, el canto de los ángeles, en el Gloria, en la misa, etcétera, etcétera. Son cánticos que ayudan a interpretar el relato. Esos cánticos no son cualquier cosa ni simples alabanzas. Ustedes escucharon hace un momento el cántico de Simeón. Jesús es la salvación en primer lugar.
la tiene en mano al niño Jesús y dice, ahora sí he visto tu salvación. Es luz para alumbrar a las naciones, a todos los pueblos, y es también la gloria del pueblo de Israel, dará gloria a Israel. Entonces interpretan los himnos lo que sucede en el relato donde se va contando la historia del nacimiento de Jesús. 4 cánticos, y la iglesia los estima muchísimo, y por eso nuestras abuelitas aman rezar la Magnífica. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Ayer nuestro señor obispo nos decía, el evangelista San Lucas es el evangelista de la alegría y María es la mujer de la alegría. El Papa Francisco nos pide que dejemos nuestra cara de Cuaresma y mostremos la cara de la alegría de que nos ha nacido un Salvador a través de María, y por eso María se llena de júbilo en Dios su Salvador. Bien, dicho esto, entonces, ahora vamos a ver cómo es presentado el personaje Jesús, cómo en el relato es construido el personaje Jesús. Y el personaje Jesús se construye de varias maneras, por lo que dice el narrador, por lo que dice el mismo Jesús, por lo que dice el ángel Gabriel, por lo que dice Isabel, por lo que dice Zacarías, por lo que dice Simeón, y así nosotros entendemos quién es Jesús. Vamos a ver qué dice el narrador. Jesús es solidario. ¿Por qué? Porque desde el vientre de su madre visita a una anciana necesitada. Además es el primogénito, tiene todos los derechos de esta institución familiar. Es pobre porque nace en un establo y es recostado en un pesebre. Es motivo de alegría para el niño Juan en primer lugar porque salta de gozo con su presencia. Juan saltó de gozo en el vientre de su madre. Jesús es motivo de alegría. Es un niño. Dios se hizo niño y aquí el evangelista distingue lo que es un bebé, lo que es un niño, lo que es un muchacho. El bebé brefos en griego, el niño paidion y el muchacho cuando ya tiene 12 años es pais. Bien. Además, Jesús es fiel a la ley y a las tradiciones de su pueblo. Es presentado y es circuncidado, presentado a los 8 días de nacido. Circuncidado a los 8 días de nacido y presentado a los 40 días de su nacimiento. Y además nos dice el narrador que es el Mesías, es el Cristo, el Mesías del Señor como descendiente de David. Además es bien inteligente, según el narrador, al grado de causar la admiración de los maestros en el templo. Resumimos, según el narrador, ¿quién es Jesús? Solidario, primogénito, pobre, motivo de alegría, niño, fiel a la ley, el Mesías del Señor y además es un hombre inteligente. Pero también Jesús habla en el Evangelio según Lucas. Habla manifestando que está muy consciente de su misión y de su identidad a la edad de 12 años. Sabe quién es y a qué vino. ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Llama a Dios su Padre, por lo tanto es hijo. Su misión, ocuparse de las cosas de su Padre. Bien consciente Jesús. Con una sola palabra. Y por cierto, esta es la primera palabra de Jesús en el Evangelio según Lucas. Y acuérdense que la última palabra en el Evangelio de Jesús según Lucas es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Primera y última palabra de Jesús en el Evangelio lucano tienen que ver con su Padre. Impresionante esa forma de ser hijo. Bien. ¿Qué dice el ángel Gabriel? Bien, mencionamos rápidamente los títulos de Jesús que nos da el ángel Gabriel. Es Señor. Hay que prepararle a un pueblo bien dispuesto al Señor. Jesús, su nombre significa Salvador, así dice el ángel. Será grande, es el atributo de Dios en el Antiguo Testamento. Es hijo del Altísimo, equivale a hijo de Dios. Es rey, porque en el trono de David reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Es rey. Acabamos de celebrar
El domingo pasado, la solemnidad de Cristo Rey del universo. Es Rey, lo dice ya el Evangelio de Lucas. Es santo porque el Espíritu Santo bajó sobre María. Es Hijo de Dios porque el poder del Altísimo cubrió con su sombra a María, y el que va a nacer de ti es Hijo del Altísimo. Bien. Además es motivo de alegría, ya lo decimos, motivo de alegría para todo el pueblo. Es Salvador porque en nombre de Dios liberará a los pueblos, como se dice en 2:11, y es el Mesías o Cristo, ya lo vimos. También Isabel nos presenta a Jesús y lo presenta llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, Isabel profetiza, porque llena del Espíritu Santo, dice, le llama bendito. Bendito sea el fruto de tu vientre. Y también le llama Señor. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Señor es el título propio de Dios en el Antiguo Testamento. La profetisa Isabel sabe lo que dice. También Zacarías, el esposo de Isabel, lo presenta como fuerza salvadora, suscitada por Dios, como Señor y como el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, y para guiar por el camino de la paz a su pueblo. Eso dice Zacarías profetizando. Pero también Simeón profetiza. El anciano Simeón lo presenta como salvación. Ha puesto a disposición de todos los pueblos la salvación. Es luz de las naciones porque salvará todas. Y es gloria de Israel. Es el israelita más honorable, el que da más gloria a su pueblo. Pero también Simeón nos dice, es un signo de contradicción, porque provocará la caída y la elevación de muchos en Israel. Y aquí vemos ya que Simeón anticipa que Jesús sin duda traerá mucha alegría al pueblo, pero también lo van a ejecutar. Y ya en el relato de la infancia se anticipa el destino de Jesús en este mundo. Con todo esto construimos una ficha de identidad de Jesús. Su nombre, Jesús. Linaje, casa de David. Su madre, María, una virgen desposada con José. Lugar de nacimiento, Belén, la ciudad de David. Fecha de nacimiento, los días del edicto de Augusto ordenando un censo. En esos días nació. No se dice que nació el 25 de diciembre. Esa fecha se convino después. Fue en los días del edicto de Augusto cuando ordenó el censo. Títulos de Jesús: Hijo del Altísimo, Santo e Hijo de Dios, Mesías, Luz de las Naciones, Gloria de Israel, signo de contradicción. Misión: ocuparse de las cosas de su Padre. Ocuparse de las cosas de su Padre. Y su domicilio, una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Todo esto es lo que vemos de cómo se construye el personaje Jesús en el relato de Lucas 1:2. Vamos todavía a profundizar un poco más, a explicitar un poco más los títulos de Jesús. Aquí pusimos algunos títulos que son nombres que muestran su identidad o su misión. Vamos a ver que los títulos, Lucas escribiendo a judeocristianos y escribiendo a cristianos de origen no judío, tiene que darle unos títulos que entiendan los judíos y unos títulos que entiendan los no judíos. Vamos a ver cuáles son. Muy rápidamente. Eso. Nombres y títulos de Jesús que entienden bien los judíos. Es santo, como Dios es santo. Es Cristo, es el Mesías. Es luz de las naciones, como el servidor de Dios del que nos habla Isaías. Es gloria de Israel, gloria para su pueblo, signo de contradicción y sol que nace de lo alto. Nombres y títulos que entienden los que pertenecen al pueblo de Israel. Pero también, como Lucas escribe a los que no son judíos, tiene que darle algunos títulos. ¿Qué títulos le da? Algunos con que lo pueden identificar la gente no judía. Rey, a ver, aquí el pueblo no está bien. Le da el título de rey. A ver, vamos a ver. El título de el justo
y el... No, perdón, es que esta no son los títulos que quería yo presentar. A ver, me equivoqué de títulos de la tradición grecorromana. Hijo de Dios, grande, Rey, Señor, lo entienden muy bien los no judíos, estos títulos. Muy bien. Con esto ahora quisiera yo plantear brevemente algunas inquietudes que a veces aparecen en nuestro pueblo y nos dicen, ay, si hay tanto género literario y tanto simbolismo en el fondo que hay de historia, porque en realidad cuando yo leo los evangelios y leo a San Mateo y leo a San Lucas, me encuentro con que dicen cosas bien diferentes y entonces se escandalizan y dejan a un lado y ya no aprecian el mensaje teológico. Recordamos otra vez, no pretenden los evangelios hacer historiografía como en los ruiseñores ni nacieron las flores en las mañanitas. Sin embargo, como dijimos en las mañanitas, alguien nació y alguien cumple años. También en los evangelios hay lenguaje simbólico, indudablemente hay mensaje teológico, y a veces nos escandalizan un poco las contradicciones, las discrepancias que encontramos en estos relatos. Vaya a ver si las encuentro. 788. Discrepancias. Aquí vamos a ver. Hay viajes. Hay dos modelos de residencia y de viaje. Según Mateo, José y María tienen casa en Belén, huyen a Egipto y luego regresan a Nazaret. Según Lucas, residen en Nazaret, bajan a Belén y vuelven a Nazaret. No hay viaje. Ritos. Lucas es impreciso en cosas judías como la purificación, que no debía ser de ellos, pues a José no le obliga la purificación, sería la purificación de María. Además, por el rescate de Jesús había que pagar 5 ciclos y no 2 tortas o los 2 pichones. Eso nos dicen los historiadores y se escandalizan y dicen, eso hay que tirarlo. Es puros mitos de los creyentes fanáticos. El censo de Quirino tuvo lugar en el año 6 después de Cristo y fue para Judea, no para Galilea. Cositas un poquitito que nos escandalizan, ¿verdad? Sobre el padre de José se llama Jacob según Mateo, pero se llama Elí según Lucas. Entonces, las genealogías son bien diferentes en Mateo y en Lucas. Y esto hace que algunos se escandalicen y tiren el texto. Digan que son cosas de fanáticos. Bien, vamos a ver, sin embargo, que en ese lenguaje teológico, en esa biografía antigua, una biografía dedicada a exaltar un personaje, hay muchas coincidencias. Vamos a ver coincidencias. Vamos a ver. Voy a presentar la lista completa de estas coincidencias. Aquí está. Elementos comunes. María estaba comprometida a José. José es descendiente de David, lo dicen los dos. Un ángel anuncia el futuro nacimiento. María concibió siendo virgen. La concepción es obra del Espíritu Santo y más todavía. El ángel comunica que el niño se llamará Jesús. Jesús iba a salvar o era salvador, según los dos evangelios. El nacimiento ocurre cuando los padres ya viven juntos. Jesús era el Mesías, hijo de David. Belén es el lugar del nacimiento. Nació en tiempos de Herodes y el nacimiento provoca alegría. El nacimiento provoca alegría. Y el niño se crece en Nazaret. Y esto hace que algunos, sacando todas estas coincidencias, postulen que hay elementos históricos indiscutibles. Jesús nació al final del reinado de Herodes el Grande, los años 7-4 a.C., bajo Augusto. Su madre se llamaba María y su padre legal José. Su lugar de origen fue quizá Belén de Judea
o más probablemente Nazaret de Galilea. Creció en Nazaret y por eso se le llamaba nazoreo o nazareno. Esos elementos nos parecen que tienen una base histórica importante. Y ahora, los últimos minutos de la exposición quisiera dedicarlos a algunas cosas simbólicas, porque a veces las ideas se nos van y el Papa Francisco nos ha dicho muchas veces que tenemos que comunicar no solo ideas, hay que comunicar también sentimientos y sobre todo hay que comunicar con símbolos, con imágenes. Y nosotros en nuestra iglesia tenemos una estupenda tradición y yo aquí recogí en este librito la cultura eclesial sobre el nacimiento de Jesús y quisiera explicar algunos símbolos importantes, sobre todo un símbolo del nacimiento que a veces no entendemos por qué tiene una riqueza enorme y es el nacimiento, el Belén o el pesebre. Vamos a ver. Es una representación plástica de la escena del nacimiento de Jesús. Los hay con personas vivas. Se atribuye a San Francisco de Asís la construcción del primer nacimiento en la Navidad de 1223. En el cuadro aparece un portal, el pesebre, y el niño se coloca la noche de Navidad. Diversos objetos y algunos animales, entre ellos el buey y la mula, que no deberían faltar. Invitación que los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos podamos evocar todo el evangelio de la infancia, del origen y del nacimiento de Jesús, viendo un nacimiento, un Belén o un pesebre. Es una tradición estupenda de la Iglesia. Ojalá y la aprovecháramos. Explicamos ahora el asunto de la presencia de los dos animales. ¿Por qué el buey y la mula? O el buey y el burro. Vean ustedes, aunque estos animales no aparecen en los relatos evangélicos de Mateo y de Lucas, se introducen en la presentación del nacimiento para ilustrar el texto bíblico de Isaías. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 1, versículo 3, al comienzo del ministerio de Isaías, según su libro, hay una requisitoria, una llamada de atención, una advertencia al pueblo. Los profetas suelen hacer denuncias muy duras. ¿Qué dice? Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. ¿Por qué se ponen esos animales? Para interpelarnos, para provocarnos a reconocer en el niño de Belén al Dios que ha nacido, a reconocer a nuestro dueño, a reconocer a nuestro Señor, que está en un pesebre, pero Él es nuestro amo, nuestro Señor. Hasta los animales lo conocen, hasta el buey y la mula, o el buey y el burro, conocen a su Señor. Entonces, ese es un probable significado de la presencia de esos animalitos. Vamos a ver ahora algo que no está en Lucas, pero está en Mateo, y es bueno recordarlo. Es la figura de lo que llamamos los tres reyes magos. Explicamos. Eso está en Mateo. En Lucas no se habla de esto, pero conviene recordar algunas cosas. Se habla de tres. Es una posible alusión a los tres regalos que llevan oro, incienso y mirra. Se habla de reyes, porque en las relecturas de la tradición eclesial, los magos se convirtieron en reyes por influencia de ciertos pasajes del Antiguo Testamento que anuncian la peregrinación de reyes a Jerusalén. Y de hecho, el Día de Reyes leemos esos textos de Isaías. Caminarán los reyes a tu luz. Y también en el Salmo. El Evangelio de Mateo les llama exclusivamente magos. Eso lo afirma claramente Mateo.
quizá porque prestaban atención a los signos del cielo y eran poseedores de una sabiduría especial, pero no eran astrólogos ni hacían magia. Eran gente llena de sabiduría que interpretaba los signos de los tiempos. ¿Por qué de Oriente? No se precisa la región geográfica. Es una manera de indicar que eran gentiles, o sea, eran paganos, atraídos por la luz de Jesús y que le rinden homenaje. Y luego los nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar. Esos nombres proceden de un evangelio apócrifo de la Baja Edad Media, el evangelio armenio de la infancia. No está en la Biblia, es un evangelio más o menos del siglo VI probablemente. Y allí se les da los nombres, seguramente hechos por algunos catequistas con mucha imaginación, les dan los nombres, nos presentan sus diferentes monturas, sus razas y sus países de origen, pero eso aparece en el Evangelio Armenio de la Infancia. Con Mateo diremos que son magos de Oriente. Y finalmente, un asunto que cada Navidad siempre distrae a los locutores y a los malquerientes es la fecha de la Navidad. Leo y con esto termino. Los evangelios no dicen qué día, mes o estación del año nació Jesús. La fecha del 25 de diciembre se decidió hasta mediados del siglo IV. Un calendario del año 354 ya la menciona, la Navidad 25 de diciembre, aunque algunos suponen que el emperador Aurelio había fijado la fecha, pero fue el Papa Julio I, que fue Papa en estos años, quien por el año 350 declaró que el 25 de diciembre era el día para recordar el nacimiento de Jesús, para recordarlo. Lo hizo con el propósito de sobreponer la Navidad con una fiesta romana del nacimiento del sol invicto, que se celebraba en el solsticio de invierno. Los romanos en invierno, en el solsticio, celebran al sol invicto, que el sol que iba haciéndose pequeñito, pequeñito, porque los días se hacen chiquitos, de repente en esa fecha comienza a crecer, entonces un sol invicto, hay que celebrarlo, sigue la vida. Y así de esta manera se cristianiza una fiesta pagana, que quedó entonces la Navidad como un tiempo parabólico, sagrado y simbólico. Y qué bueno que lo celebremos el 25 de diciembre, 24 para amanecer 25, y lo vamos a seguir celebrando con el favor de Dios si Él nos presta la vida. Y esperamos que con esto, ya es la hora, tengamos ya algo para seguir meditando el Evangelio según San Lucas. Mañana de 8 a 9 continuamos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Padre Armando. Yo mismo he disfrutado mucho, te he seguido con mucha atención. Tu reflexión que nos ayuda no solamente para esta introducción a la lectura del Evangelio de Lucas, sino también nos vamos preparando para celebrar el próximo Adviento y Navidad, que solemos leer con mucha atención y devoción los relatos de la infancia de Jesús, ¿verdad? Según el Evangelio de Lucas, a veces según el Evangelio de Mateo, pero me parece que todos hemos estado pues muy atentos a lo que nos has compartido. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta semana en que queremos irnos introduciendo en la lectura del Evangelio de Lucas. Ya ayer tuvimos la introducción general, ahora hemos abordado los Evangelios de la infancia de Jesús. Mañana veremos algo sobre la identidad de Jesús o el ministerio público de Jesús, que es muy importante para el Evangelio de Lucas. Luego tendremos, pues siguiendo ese recorrido, esa etapa central del Evangelio de Lucas, que va del 9:51 en adelante, que nos va a exponer Padre Ares, ¿verdad? Y posteriormente abordaremos los relatos pascuales. Pues muchas gracias por tu intervención. Nos preguntan cuál es el título del libro del Padre Nogués. A ver, lo voy a presentar. A ver, un segundito.
Este es el título. El nacimiento de Jesús según Mateo y Lucas. Narradores, intérpretes y evangelistas. Y lleva el sello de Verbo Divino. Verbo Divino, sí, cómo no. Muy bien. Ok. Dejo de compartir. Muy bien. Bien. Pues si quieres terminar con la oración, Padre. Sí, cómo no, con mucho gusto. Y nos das la bendición también. No sé si esté señor obispo Armando entre nosotros todavía. Sí, aquí está con nosotros, señor obispo Armando, si gusta usted mejor tomar la palabra. A ver, permítame ver si está. Aquí, pero no me dejan hablar, estoy aquí. Ya te estamos cediendo la palabra, señor obispo Adolfo, Miguel. Yo creo que te has equivocado de Dios. No, con todo gusto. Yo solamente quería agradecer al Padre Nogués esta reflexión, este itinerario por el que nos ha llevado de estos primeros capítulos del Evangelio de San Lucas. Y algo que se me pasó decir ayer fue que todas estas reflexiones, exposiciones, son simplemente ayudas para leer con más provecho los textos. Yo siempre he insistido mucho en la lectura de los textos, ¿verdad? Las introducciones, los cursos, todo esto nos pueden ayudar a ubicar, pero lo más importante es la lectura de los textos mismos, que ojalá pudiéramos disfrutar más esta lectura y reflexión y desde luego lo mejor una lectura orante. Bien, pues damos gracias al Señor por este momento que nos ha conseguido compartir con mucha alegría, con mucho gozo de estar en contacto con su palabra. Pero también, bueno, ahí ya mencionó el Padre Nogués en esta, la presencia de María en el Evangelio, la importancia de María en el Evangelio de Lucas. Vamos a invocar su intercesión maternal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que el Señor esté con ustedes. Santo Espíritu. De la bendición del Dios de toda bondad y misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias y los esperamos mañana, Dios mediante, a la misma hora, en esta misma liga, ¿verdad? No es este mismo canal, pero esta misma liga de Sí, cómo no. Muchas gracias, señor obispo Adolfo Miguel. Muchas gracias, padre Armando Nogués. Buenas noches a todos. Buenas noches.